montamos el proyecto Graciti. Bueno, antes de decir que yo trabajo un poco en un área estratégica un poco más transversal de lo que sería el ayuntamiento. O sea, yo no soy experto en producto turístico. Como consultor anteriormente sí es verdad que he trabajado en temas turísticos y en muchos temas. Porque, bueno, he sido sociólogo, ahora ya me estoy desociologizando o algo así, ¿no? Estoy trabajando más en temas de gestión. Pero es verdad que sí que he trabajado en producto turístico, he trabajado en diferentes ámbitos y con diferentes colectivos. Entonces, cuando nos planteábamos hacer el proyecto Graciti, también teníamos que trabajar de donde veníamos, ¿no? Veníamos de una ciudad, sobre todo industrial, donde el ámbito turístico tampoco era un ámbito excesivamente significativo, ¿no? Ni como actividad económica ni como actividad cultural, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que darle la vuelta a eso. Anteriormente había un proyecto con Bayona, un proyecto transfronterizo, el programa de cooperación transfronteriza POCTEFA, bueno, que trabajó muy bien todo el ámbito de lo que es la reconstrucción urbanística de lo que era la muralla, ¿no? Pero a ese contenedor hacía falta, bueno, pues meterle vida. Y es verdad que Fortius sirvió para empezar un poco con esto, ¿no? Además de, bueno, rehabilitar la muralla, hacer un cierto plan de gestión, pues empezar a darle vueltas a lo que era todo el producto turístico relacionado con vivir la muralla y la ciudad desde otro ámbito. Graciti yo creo que representa un poco el segundo, la evolución de lo que son en general los proyectos nuevos de la gestión de la ciudad en torno al desarrollo sostenible y a la gestión de proyectos, bueno, pues relacionados con lo que es todo el tema de la ciudad inteligente y buscar nuevos mercados, nuevos productos en torno a las vivencias, vinculando lo inmaterial, lo histórico, con lo vivencial y con nuevos desarrollos. Era un poco eso. Teníamos muy claro que tenemos que trabajar con la cultura de las tres ciudades que nos unen, con el patrimonio y también con la gastronomía, ¿no? Es verdad que presentamos el proyecto, hubo dificultades y porque también tenía una parte de inversión en tema de urbanístico de murallas, bueno, pues que nos la quitaron como pasa en casi todos los proyectos europeos ahora, ¿no? Que uno presenta su parte de inversión y luego su parte inmaterial y al final acaban haciendo pues una especie de equilibrio. Otra cosa de los que nos preocupaba es cuando hicimos Graciti y había ciertas actividades que se hacían de forma diversa en torno a la muralla. Entonces nos preocupamos, yo creo que las tres ciudades, de intentar aglutinar, ¿verdad?, actividades culturales muy experienciales en torno a la muralla, sin crear el producto turístico que vendrá después. Y en Iruña, en Pamplona, conseguimos hacer y aglutinar lo que es el Festival de las Murallas. En el Festival de Murallas caben diferentes actividades que antes algunas estaban dispersas y otras no existían. Y con eso hacer un concepto de producto turístico, intentar comercializarlo, intentar, pues bueno, venderlo. Antes no había esa concepción de aglutinar tanto el sector público-privado o el sector público-público, ¿no? Este es el primer paso que damos. Esto es una muestra del Festival de las Murallas, que tiene fundamentalmente pues, varios eventos, varias actividades. Uno es las murallas a la luz de las velas, la muralla en danza, tenemos también la ciudadela donde hay conciertos y otra serie de actividades. Esto, como veis, pues es un ejemplo en la Ronda Barbazana, que es una de las partes de la muralla, de lo que sería la muralla a la luz de las velas. Ahí hay música, creo que es flamenco, bueno, algo así. ¿Veis las velas? Rodeamos toda la Ronda Barbazana, toda la Ronda Barbazana de murallas, o sea, de velas, y se combina la música con la gastronomía y, bueno, y hay varios eventos. Como veis, hay vida, hay luz, se hace al atardecer, entonces refleja, yo creo, una experiencia muy diferente de lo que sería la muralla. Sí, empezó con poca gente y ahora podemos tener de entre 3.000 y 4.000 bueno, pues visitantes cada vez que se hace en agosto, que Pamplona en agosto es un mes un poco diferente, y yo creo que, bueno, ha ido cambiando y ya se ha ido posicionando como actividad. De momento enfocado en lo que es la ciudad,
a nivel turístico todavía nos cuesta un poco, pero como veis, se vincula la muralla de otra manera, ¿no? Antes hablábamos con Gaizka, que ha comentado antes, y con Eusebio, que en Pamplona todavía en el habla popular se habla de eso de intramuros, extramuros, fuera puertas, ¿no? Entonces, asocia un poco a lo que eran los usos y las funciones de la ciudad antigua, la ciudad moderna, ¿no? Y eso un poco lo acaba rompiendo y acaba reconfigurando otra serie de vivir la ciudad, ¿no? ¿Ves? Este es otro evento que se hace también en el Festival de Murallas, que se llama La Muralla en Danza, que es en uno de los baluartes, el de Guadalupe, que está cerrado y que yo creo que ojalá lo podamos abrir en los próximos años como también parte de todos los baluartes y todo lo que es la fortificación de la ciudad, y yo creo que refleja muy bien lo que puede ser una nueva experiencia en la ciudad a nivel de luz, a nivel de danza, ¿no? Y a nivel de producto y evento turístico. Yo creo que es también un evento que está teniendo bastante... No es un evento numeroso, es para un público que le gusta un poco la muralla y que está atento pues, a este tipo de actividades. Es verdad que ahora con el Festival de la Muralla, donde hemos aglutinado diferentes actividades que también tienen en la Ciudadela, pues está cogiendo un poco más de público, ¿no? Este sigue siendo lo que es la Muralla Luz de las Velas, en el antiguo archivo, y como veis, pues mezclas un poco lo que es la gente, la gastronomía, la luz, al atardecer, los conciertos, es decir, es otra forma yo creo que de vivir y percibir, ocupar el espacio público vinculado a lo que es la ciudad tradicional y la muralla, ¿no? Además, como os digo, en un mes que tradicionalmente era un mes donde en la ciudad no había actividad y ahora se está llenando de actividades y estamos consiguiendo también generar producto y generar pues un mercado vinculado a lo cultural, porque no sé si, afortunadamente o desafortunadamente, cuando la gente viene a nuestra ciudad se asombra de que además de San Fermín haya producto cultural y haya museos, ¿no? Pues seguramente porque tampoco nos hemos ocupado de transmitirlos, y eso es verdad que ocurre. Pues como veis, aquí hay muralla, aquí hay gente, aquí hay vida, hay luz y hay música, ¿no? Y es un poco lo que queríamos transmitir, ¿eh? Como veis, aquí la gente, bueno, puede ir encendiendo las velas, llevarlas y transportarlas a través de la muralla y, bueno, se vive de otra forma, ¿vale? Creo que es el cuarto o el quinto año que se hace a la luz de las velas y la muralla danza también, pero como os digo, este año lo hemos aglutinado en un programa que se llama el Festival de las Murallas y que ya la gente puede ver, la ciudadanía puede ver, incluso el turista en la agencia turística puede ver las actividades que hay, incluso con el tiempo podrá conseguir pues tickets para actuaciones y demás, ¿vale? Bueno, pues eso también es un reflejo de lo que se puede vivir en la muralla, pues un atardecer, anochecer, ¿no? Con gente joven y... Bueno, eso es ahora es una mezcla, ¿eh? Yo creo que es otra exposición muy interesante de lo que sería el Festival en Danza, que como os digo, pues es un evento también muy específico y que también yo creo que está consiguiendo posicionarse sobre todo en la ciudad, ¿no? Y entra un poco en relación con bueno, como veis, con el discurso que se ha hecho aquí, ¿no? Aparte de vincular la muralla a la historia como contenedor, tanto a la historia un poco más antigua como a la historia moderna, como a las nuevas vivencias, ¿no? A la hora de conseguir un producto turístico pues innovador, diferente y que nos conecta muy bien con las dos ciudades, ¿no? A nivel cultural y gastronómico. Era un poco lo que os quería presentar y que luego seguiremos en la exposición. La experiencia de Bayona, que yo creo que también es interesante en ese sentido, por la variedad de cosas que plantea y por la profesionalidad que yo creo que tiene también en ese sentido y los proyectos que tiene. Voy a leer un texto escrito por Germaine Osmeri-Pluto, que es nuestra animadora de arquitectura, y patrimonio.
de Bayona, una influencia imponente y un patrimonio notable. Desde la muralla antigua del siglo IV hasta la ciudadela concebida por Rubán, la arquitectura defensiva de Bayona testimonia de una vez la historia política de la ciudad y la evolución de las técnicas militares. Esta situación hace Bayona un conservatorio verdadero a cielo abierto, particularmente notable para el periodo del siglo XVI. Hasta 1907, la vocación defensiva de la ciudad, vinculada a su situación estratégica, forzó toda extensión y toda ordenación urbana fuera de las paredes. Esta historia urbana deforma todavía hoy a la geografía física y probablemente mental de Bayona. El problema también de las murallas en Bayona es de conservar utilizándolas. Desde hace varios años, la ciudad de Bayona eligió de conciliar conservación y reapropiación urbana de las fortificaciones. Las murallas acogieron equipos diversos, aparcamientos, campos de deporte, jardines de niños, zona verde, jardín botánicos. Las antiguas casamatas son utilizadas ahora también por asociaciones que llamamos las peñas, que son una manera original de cazar patrimonio edificado, patrimonio inmaterial y sociabilidad. En el pequeño Bayona también, la universidad se instaló en los antiguos cuarteles y su biblioteca constituye arquitectura notable y contemporánea. También ahora tenemos un proyecto de una sala de difusión de concierto en el pequeño Bayona también, cerca de la universidad, en las murallas. Un gigante discreto, porque hoy, paradójicamente, la importancia espacial e histórica del patrimonio fortificado no salta a la vista del turista, ahora, ni hasta probablemente a los del habitante. Aunque íntegramente protegidas a título de los monumentos históricos, y que representan un león de 3,5 kilómetros, las fortificaciones verdaderamente no parecen percibidas en su unidad y como monumento. Perdón por mi castellano. Desde el centro de la ciudadela imponente e inaccesible al público parece lejana. Murallas y glacis, en cuanto a ellos, parecen más percibidas a través de sus organizaciones, zonas verdes, aparcamientos, jardín, campos de deportes, que sobre un plano patrimonial y arquitectural. Por otro lado, las roturas regulares de progreso hacen difícil, para un ojo no advertido, una percepción global de las murallas. Un planteamiento específico en Bayona, el label o la etiqueta Ciudad de Arte y de Historia, de la confrontación de una arquitectura más contemporánea con una parte de la muralla. No vemos bien, pero aquí es la biblioteca universitaria, que es un nuevo equipo con una arquitectura contemporánea cerca de las murallas. Un campo de deporte también que está en las murallas y jardín. La particularidad de Bayona que tenemos ahora el label Ville d'Art et d'Histoire, es una etiqueta Ciudad de Arte y de Historia, y la valorización de la arquitectura y del patrimonio se desarrolla en el marco de este label. Ahora, conviene pues aclarar rápidamente en el que consiste este label, otorgada en 2011 a la ciudad por el Ministerio de la Cultura francés. Creado hace 20 años por el Ministerio de la Cultura, tiene para vocación de animar las colectividades a implicarse en la protección y la valorización de su patrimonio.
Califica los territorios, municipios o grupos de municipios que, conscientes de lo que representa la apropiación de su arquitectura y de su patrimonio por los habitantes, se comprometen en una gestión activa de conocimiento, de conservación, de mediación y de apoyo a la creación y a la calidad arquitectural y del entorno de vida. El proyecto cultural Ciudad de Arte y de Historia asocia todos los elementos patrimonio natural y paisajístico, arquitectural y urbano, inmobiliario, patrimonio técnico y etnológico, que contribuyen a la identidad de un territorio. Es el label Village d'Histoire. A través de un convenio firmado con el Estado, cada colectividad se compromete en poner en ejecución acciones de mediación cerca de los habitantes, cerca del público joven y cerca de los turistas. Son los tres objetivos. Los retos ciudadanos, turísticos y pedagógicos son indisociables. La red actual de más de 180 ciudades o país es identificado por una carta gráfica. Funciona como una plataforma verdadera de intercambio de experiencia. Comparte un concepto muy abierto de la noción de patrimonio, privilegia un enfoque pluridisciplinario de este y concede un sitio superior a la implicación de los públicos. En Bayona, dentro de la Dirección de la Cultura y del Patrimonio, el Servicio Ciudad de Arte y de Historia trabaja en lazo estrecho con la Oficina del Turismo para organizar la programación de visitas, trayectos, talleres por los turistas y habitantes. Y ahora tenemos este documento que está editado cada 3 meses y que compila toda la oferta de las visitas de Bayona. No existe en castellano por el momento, pero es el próximo trabajo. Voilà. Ahora lo que se hizo y lo que se hace. Visitas guiadas. Las murallas y la historia militar de Bayona son abordadas en numerosas visitas generales de la ciudad. Una visita temática dedicada al corazón de las murallas es propuesta al público individual, declinada alternativamente en 2 barrios, Grande y Pequeño, Bayona. Esta visita de 2 horas permite particularmente acceder a varias casamatas. Anotar, el público habitante constituye una parte importante de los participantes a estas visitas. Esto traduce una curiosidad y una voluntad de apropiación del patrimonio. El acceso privilegiado a las casamatas constituye también un atractivo superior de esta visita, porque las casamatas están normalmente cerradas, son lugares privados con las asociaciones y 10 veces por el año abiertas. En el marco del proyecto Fortius también son las casamatas. Hemos hecho un libro-juego sobre las murallas. En el marco del proyecto Fortius, financiado por el POCTEFA y que Bayona ha realizado con Pamplona, un juego de pista ha sido creado para el joven público. Le está gratuitamente disponible en la Oficina del Turismo, traducido en 4 idiomas: francés, inglés, castellano y euskara. También en el marco de Fortius hemos creado el evento El Verano en las Murallas, que mezcla también espectáculos y gastronomía. Trabajamos también con una asociación de pintores locales que muestran sus obras. Hay 100 pintores locales que participan en las murallas por este evento. Espectáculo también ambulante.
En 2015, siempre en el marco del proyecto Fortus, un espectáculo ambulante gratuito ha sido creado por la compañía bayonesa Día de Fiesta, titulando La Invisible de la Ciudad. Toma la forma de un itinerario nocturno a través de las murallas. El itinerario propone varias secuencias inspiradas de la historia de Bayona en una puesta en escena movida, poética y también cómica. Este espectáculo vamos a hacerlo de nuevo este verano. También tenemos en Francia los días del patrimonio, que son 2 días en el mes de septiembre dedicados al patrimonio. Y en Bayona, del 1997 hasta el 2008, las noches del patrimonio fueron los tiempos fuertes de la animación cultural alrededor del patrimonio. Se trataba de itinerario nocturno, a veces conducido en música y lecturas que hacían vivir la historia y la arquitectura. Esta experiencia marcó los espíritus y será programada de nuevo este año con el espectáculo producido por las 3 ciudades del proyecto Care City. Será propuesto gratuito en las murallas. Tenemos también muchas cosas que están en proceso, como un caminata en las fortificaciones que integran pruebas deportivas, también nuevos circuitos de visita y otro proyecto importante por el turismo, el Centro de Interpretaciones de la Arquitectura y del Patrimonio, que debe normalmente abrir en Bayona en 2018. Y ya está. Gracias. Yo de persona intermedia, Yo de persona intermedia, mi compañero y amigo que lleva trabajando conmigo, que ha trabajado muchos años, se llama Santiago Pérez Carrera, es un especialista en temas de teatro y patrimonio. Lleva muchos años, ha trabajado en muchísimos sitios y hoy tenía que estar aquí, pero tuvo un accidente de coche hace poco, bueno, tiene la rodilla hecha polvo un poco y tal, y está imposible de venir. Pero yo voy a aprovechar, con independencia de que luego os voy a contar otra vez lo de que era así, porque lo que me tocaba a mí, voy a aprovechar y lo voy a hacer antes de miren, para así no repetirme demasiado, voy a contaros... Ahí sí. Voy a contaros un poco 2 cosas. Lo mismo que Iñaki, yo creo que ha demostrado que él es un especialista en temas de estrategia turística en las ciudades. Yo, pese a ser una folclórica también de eso, me he dedicado sobre todo en los últimos años a temas de producto turístico, es decir, cómo construir producto, cómo crear producto, sobre qué bases y sobre qué objetivo fundamental tiene, ¿no? Entonces, esto que vamos a presentar ahora, estas fotografías, me permiten que es de una evolución, digamos, de una presentación de una muralla teatralmente, me permiten hacer una reflexión que a mí me interesaba después, porque vamos a hablar después sobre cómo evolucionan los productos. En 2 líneas fundamentales. No voy a andar en la teoría, que yo creo que Iñaki la ha planteado bien, sino qué pasa con los centros de interpretación, es decir, con los museos, cómo evolucionan, o qué sucede también con las visitas teatralizadas, que han sido 2 de las, digamos, formas de presentación que hemos venido utilizando con los productos. Santi, su empresa, Escena Turística, planteó, entre otras muchas opciones, 2 propuestas en Lugo y en Ávila, la muralla de Lugo y la muralla de Ávila, por eso tengo aquí, ¿vale? Pero, mirad, la visita teatralizada o el teatro en el patrimonio ha sido una constante desde hace muchísimo tiempo. Bueno, desde que yo era pequeño. Había lo que nosotros llamamos teatro de cartón piedra, ¿sabéis? Esto
bueno, rimbombante, grandilocuente, que parecía, bueno, pues grandes situaciones y tal. Había dos corrientes, una corriente francesa, que es un poco en la línea que nosotros estamos trabajando, y una inglesa, que sería un poco las recreaciones populares, ¿no? Sociales que han ido evolucionando, la history, las living history, que han ido evolucionando en una dirección determinada. Nosotros elegimos una corriente que tenía que ver con esto, con la francesa, pero cambiamos el formato y cambiamos el planteamiento. El descubrimiento más importante fue el siguiente. Miren, nosotros en Cuéllar, bueno, antes ya lo había hecho yo en el Pirineo, pero nosotros en Cuéllar, y Santi estaba trabajando conmigo entonces, por eso metimos un personaje en la historia. El castillo de Cuéllar es un castillo que ahora es un instituto privado o un instituto público. Bueno, tenía sus planteamientos, tiene un uso fantástico y gracias a eso es así. Bueno, ¿cómo se llama esta de Madrid que ha dimitido? Eso, bueno, los dueños son parientes de ella, ¿eh? O sea, con lo cual, cuando ella era ministra de Cultura, ayudó porque los dueños son los marqueses, no sé cuánto, tienen que ver con... En fin, ella estuvo allí inaugurando muchas veces y tal, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle, un cotilleo. Como es la hora de Sálvame y tal, digo, vamos a meter la hora, ¿eh? Bueno, pero miren lo que hicimos. Era un patrimonio, un castillo que tenía una historia importante, ¿eh? Allí había estado Espronceda, exiliado en Cuéllar, ¿eh? ¿Vale? Había estado el padre de Víctor Hugo, que fue general Hugo de la ocupación francesa. Allí estuvo... bueno, pasaron un montón de situaciones distintas, ¿vale? Bueno, tiene que ver con los, ya diré, con la Beltraneja, es decir, tiene esa deriva, ¿saben? Enrique IV, esta situación y tal, ¿vale? Nosotros encontramos un personaje popular, se llamaba, joder, estoy torpe, pero torpe como yo solo, ¿eh? Bueno, Dionisio Salazar. Había sido ¿quién? Alguien que había estado en la Legión, que había vuelto, que era un mendigo, que tenía parientes, pero que había vivido durante mucho tiempo en el castillo. Era un personaje, nosotros lo convertimos en un personaje feliniano absolutamente, ¿eh? Aparecía en un columpio y repetía varias veces: hay días que tú te bebes el vino y hay días que el vino te bebe a ti. Miren, ese personaje tenía familia todavía, sobrinos, tal, en el pueblo, en Cuéllar. Introducir ese personaje en una historia con personajes históricos, además siendo riguroso y siendo verdad, significó un aprendizaje por parte de la población, no, mejor dicho, un descubrimiento, un chic por parte de la población que no se había producido nunca. Oye, si el patrimonio somos nosotros. Fíjense, ¿eh? Por mucho rollo que le metas teórico, por muchas clases, por muchos folletos, vosotros sois el patrimonio, sí, vale, lo que tú digas, vale, y hasta ahí. Dionisio Salazar cambió las cosas. Significó que de repente todo el mundo decía: oye, es que somos nosotros el patrimonio, es que la historia, nosotros formamos parte de esa. Eso cambió una situación. Y eso cambió una forma de entender el teatro en el patrimonio. Ya no necesitábamos contar grandes historias, situaciones que también, pero también teníamos que meter pequeñas situaciones de la intrahistoria, la que nos permitía conectar la vida de la gente con lo que sucedía allí, ¿vale? Ese es un tema. ¿Qué evolución produjo eso? Santi, lo que os voy a enseñar ahora, llevó a Ávila y a Toledo, o a Ávila y a Lugo, una propuesta especial, muy estética, con actores profesionales, con un nivel de discurso, sobre todo muy estética, y con un nivel de texto muy teatralizado. Funcionó muy bien, ¿eh? Lo que os voy a enseñar ahora, porque es muy hermoso, ¿eh? Vete dándole, por favor. Muy hermoso. Pero pasó una cosa, ¿sabéis qué? En la llamémosle así, estetificación de la propuesta, perdió la vida. Y cuando se pierde la vida, cuando se pierde la conexión entre esto y el corazón de la gente, ya no es patrimonio, es otra cosa. Es teatro en el patrimonio, no es el patrimonio que lo contamos de una manera distinta. Mirad, el patrimonio es energía humana como pocas. El patrimonio es un lenguaje simbólico que está conectado con esto, y de aquí nos va aquí, ¿vale? Y cuando se pierde esa conexión, deja de ser. Es otra cosa, que es interesante, ¿eh? Espectáculo del patrimonio, un teatro en el patrimonio con base patrimonial, pero no es lo que nosotros estamos, bueno, por lo menos lo que yo siempre he buscado, de algo que realmente te haga, ¡ay!, que conecte, que te transforme, que transforme a la gente.
porque cuando transforma a la gente y la gente se ve identificada, no vean ustedes en Cuéllar, que era un pueblo, algunas partes hermosas, otras parecía Bosnia-Herzegovina, cuando nosotros llegamos a aquello, ¿eh? Y sin embargo, ellos se sentían orgullosos de contarlos, y la gente venía a ver aquello. ¿Pero qué venía a ver? La vida de ese lugar, a formar parte de la vida de ese lugar. Esa es un poco la diferencia del tema, ¿eh? ¿Qué está sucediendo con los proyectos, con los centros de interpretación? Que son cosas que también, digamos, son los formatos clásicos de los productos patrimoniales en turismo de interior. Visitas guiadas teatralizadas, que serían estas, o centros de interpretación. Cuando yo llegué al mundo del turismo, empezaba a haber centros de interpretación. Venían fundamentalmente de la cultura americana o la anglosajona y fundamentalmente orientados al mundo de la naturaleza, ¿vale? ¿Qué eran? Carteles e información, básicamente, ¿eh? Carteles e información. ¿Qué sucedió con el patrimonio entonces? Se trasvasó ese planteamiento, toda la información, y funcionaba. ¿Por qué? Porque vosotros sois muy jóvenes, pero nosotros veníamos de un mundo donde la información, la historia, no existía. Nosotros veníamos del franquismo donde no había historia, ¿eh? O sea, yo tenía una necesidad de información, de buscármela a todos, y realmente aquello me daba una información concreta. Pero eso fue un tiempo concreto, porque luego el tiempo de la información pasó. ¿Y llegó qué tiempo? El tiempo de la emoción. Y después llegó el tiempo de la experiencia. ¿Qué es el tiempo de la emoción? Bueno, coincide también con una evolución histórica y educativa y social. Aparecen, bueno, o por lo menos se resitúan las inteligencias múltiples. Y decimos, cuidado, ya no solamente lo conceptual es importante, vamos, sino también lo emocional y también lo social. Oye, hay más de una inteligencia, vamos a valorarlas todas. Sabéis que históricamente, conforme más se avanza en momentos donde la racionalidad es tan determinante, léase la Ilustración de finales, automáticamente se produce un salto en la otra dirección. ¡Buah! Aparece lo iniciático, lo oscuro, la necesidad de, ¿no? Entonces, en este momento estamos viviendo una situación en la que, bueno, hay maneras distintas de entender el mundo. Y ahora aparece una metáfora absoluta que, bueno, en fin, que es el cerebro, que parece que todo es mecánico, y dice, si toco aquí me resuelve la tal, y si toco aquí me resuelve tal, y además será que no es así. Porque, bueno, es todo mucho más complejo. Pero, sin embargo, aparecen esas realidades y no podemos olvidarlas nunca, ¿eh? Yo en mi visita llevé una vez, me parece fantástico, a la catedral a la noche, en la oscuridad del triforio de la catedral nueva, 34 metros de altura. Y trabajamos mucho con la directora de la ONCE de Salamanca, que se llama Carme Catalana. Y me dijo, Eusebio, por favor, no me digas la altura en la que estamos. Dije yo, nada. Cogí una moneda y la tiro, desde arriba, ¿eh? Se hizo un silencio tal y hizo clac, 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 clac. Y me dijo, entre 30 y 40 metros. ¡Buah! Digo, te la han chivado. No me lo creo. 34 metros y medio. ¿Qué sucede? Que ella tiene una percepción auditiva que es, bueno, no tan potente, pero que le permite entender la realidad y manejarse en el espacio tanto como yo con la percepción visual, ¿eh? No tanto, ella no ve nada, dice, yo sombras nada más, como en el bolero, ¿eh? Pero fijaros, y eso es un poco una idea de cómo las inteligencias múltiples están presentes en nuestra vida y cómo todos aprendemos de todos, ¿eh? No solamente uno, sino todos los demás. El patrimonio, las visitas teatralizadas han ido pasando, que os dije yo, del cartón piedra a la emoción, en este caso a lo estético, a la estetificación, y ahora hoy en día tenemos que volverlas a situarlas de otro lugar. ¿Dónde? Luego os digo. Dejamos los centros de interpretación, primero eran informativos, luego eran emocionales. ¿Nosotros qué incorporamos en un momento determinado en Cuéllar, que luego fue una referencia y tal? Los lenguajes artísticos y la visión que la gente tenía de sí misma. Y aprendimos que patrimonio, de verdad y con rigor, más lenguajes artísticos, más incorporando la visión que la gente tenía de sí misma, generaba un plano donde el habitante se sentía identificado y el visitante lograba algo que buscamos todos, lo que decía Iñaki antes, formar parte de un lugar, aunque sea por un ratito, y que ese lugar sea verdad. ¿En qué estamos ahora? Bueno, ¿en qué estoy yo? ¿Qué es lo que me preocupa además siempre, ¿eh? Yo soy un inquieto y me gusta siempre buscar cosas nuevas, y porque yo creo que, como ha explicado Iñaki, el mundo va a una velocidad espasmódica, y en el turismo también. Y tenemos que estar buscando siempre, tenemos que estar escuchando lo que les pedía yo a la mañana a Javier y bueno, les pedía no, lo que Javier y John han hecho, escuchar el mundo, qué pasa, qué no pasa, qué está sucediendo. Y estamos planteando cosas, o estamos buscando cosas nuevas. ¿Qué son? Miren,
de la información a la emoción, a las experiencias compartidas. Que seguramente desde mi punto de vista y en lo que estoy y en lo que vamos a ver hoy a la tarde, vamos a hacer luego es un pequeño apunte, llamo experiencias en escenarios urbanos, donde todos participamos y aprendemos de todos y donde la tecnología la incorporamos con una naturalidad brutal. Pero ojo, bueno, es mi lectura y mi posición, ¿eh? Se murió hace yo creo que unos meses, un teólogo que se llama Salvador Paniker, seguro que algunos conoceréis. Él establece un concepto que se llama el retroprogreso. A mí me parece especialmente interesante para hablar del mundo de hoy. Miren, él dice, a saco con la ciencia y la tecnología, a muerte, ojo, y a la vez a saco con el misterio. Es decir, nuestra necesidad que tenemos con los públicos que nos vienen es tener una gran información de ellos quieren para saber a dónde vienen y encontrar información, utilizar también sistemas tecnológicos importantes de la nueva proximidad, pero ojo amigos, necesitan esto, necesitan el silencio, necesitan tocar, necesitan estar, necesitan... Los formatos nuestros, bueno, los míos por lo menos van en esa dirección. Esto es una propuesta que os voy a pasar ahora mismo para que veáis, hermosísima y funcionó excepcionalmente bien, pero los pasos siguientes no van, yo creo que no van por ahí, o no iban por ahí. ¿Vale? Dale más. Bueno, esto es Ávila, la muralla de Ávila, sabéis que es una muralla que parece fría y gris y es mentira, ¿eh? Es totalmente marrón y cálida y una hermosura, ¿eh? En esa muralla estuvo Teresa, que es especial, estuvo Fray Luis, hoy San Juan, bueno, todo el mundo, ¿eh? ¿Vale? Actores extraordinarios, texto maravilloso. Pero, me pareció a mí, ¿eh? Esto es lo mismo en Lugo, ¿eh? Una propuesta que funcionó 4 años extraordinariamente, dos murallas que, como hace Fernando, son extraordinarias, muy bonitas. Lo mejor que hay, de alguna manera, en nivel de conservación de España, ¿no? Sí. Bueno, dejando aparte Ibiza, que es Champions League, ¿eh? Luego no. Bueno. Ya está. Yo aprovecho siempre, ya veis, para llevar, ¿cómo se dice? El ascua a mi sardina, ¿no? O a la sardina a mi ascua, ¿cómo se dice? Bueno, el agua a mi redil. Y como sé que tengo aquí muchísimos estudiantes de turismo, pues intento decir, fijaros, ¿qué es? ¿Qué evolución se produce? Porque lo que les estoy diciendo seguro que reflexionáis y lo estáis viendo seguramente en vuestra acción diaria, ¿eh? Y sobre todo en la acción que vais a llevar adelante, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues me toca a mí, se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me toca cerrar este primer bloque, ¿no, Eusebio? Sí. Así que voy a intentar ser breve y simplemente os voy a dar algunas pinceladas de lo que entiendo yo que es nuestra ciudad, en lo que yo he trabajado y en la experiencia que yo he tenido en la ciudad de Hondarribia. En relación a la muralla, los valores que tiene a nivel patrimonial esta ciudad, yo destacaría 2. Por un lado, un importante patrimonio fortificado, que como ya sabéis abarca desde época medieval hasta los búnkeres que tenemos ahí diseminados por todo el término municipal, sobre todo en la zona de Jaizkibel y que se realizaron hace 60, 70 años. Es decir, podemos estudiar la evolución de un territorio en materia fortificada, un espacio que se fortifica constantemente atendiendo a la evolución de las artes y las técnicas militares. Esto no es fácil encontrarlo, creo yo, en un sitio, ¿no? Encontrar un espacio que se fortifica constantemente, que se defiende constantemente desde época medieval hasta hace poco, ¿no, Fernando? Yo creo que no es fácil, ¿no? Efectivamente, aquí en Hondarribia lo tenemos y yo creo que eso es uno de los valores. Y el otro valor importante, que lo hemos estado comentando esta mañana, es el importante patrimonio inmaterial de la ciudad. Es una ciudad donde se han perpetuado las tradiciones, las fiestas, las costumbres. Es un patrimonio inmaterial que se transmite de generación a generación
y sobre todo proporciona un sentido de identidad y de continuidad. Yo creo que son temas que hemos esbozado esta mañana. Durante muchos años, desde el ayuntamiento donde vivía, se ha trabajado intensamente en actuaciones destinadas a la rehabilitación y al mantenimiento del conjunto amurallado. Posiblemente, y os voy a contar un poco cuál es mi impresión, posiblemente todavía se conserve en la retina de muchos de los aquí presentes cómo en el baluarte de la Reina existía un pequeño acceso, ¿no?, donde pasaban los coches. ¿Quién lo iba a decir ahora, no? O incluso en el baluarte de la Reina había un vertedero, yo lo he visto hace muchos años, hace casi 20 años. O incluso en la puerta de San Nicolás no había pasarela, ni el rebellín de San Nicolás, que aquello era vamos, un zarzal. La puerta de San Nicolás estaba totalmente tapiada y yo ahí recuerdo que había bicicletas tiradas, había sillas, era como un pequeño trastero hace muchos años. ¿O quién no se acuerda, por ejemplo, de los depósitos de sal que contenían lo que ahora llamamos la galería contra minas, pero antes era un tunelcillo, en el baluarte de San Nicolás, donde se hacía el Belén viviente? ¿Quién no se acuerda de todo eso? Son los recuerdos que tengo yo, que llevo trabajando más de 20 años en Hondarribia, en la ciudad. Es decir, son recuerdos vinculados a la muralla y sobre todo vinculados a todas esas historias también que me cuenta mucha gente de la ciudad, ¿no? Mucha gente me habla de esos pasadizos que había, que ellos se acuerdan de pequeños, cómo iban desde la Alameda hasta la muralla, pero todavía no me han llevado a ninguno de esos pasadizos. Posiblemente sea algún alcantarillado. O a lo mejor cuando la gente me contaba los comercios que había en las calles, en la calle Mayor, las pescaderías, las tiendas de ultramarinos, las peluquerías, las vaquillas que había en la plaza de armas, la sidra que se hacía en los lagares. Es decir, son todos esos recuerdos que la ciudadanía guarda en su retina. La muralla tiene, por lo tanto, muchas historias, pero no solamente historias de su construcción, de los ingenieros militares que la diseñaron o de los maestros canteros que trabajaron en ella y que nos han dejado sus marcas, o todos los asedios que sufrió la muralla con todas esas brechas y reparaciones. Tiene historias personales y colectivas. La muralla tiene aciertos y desaciertos. Tiene heridas, tiene vida. Esa vida que comentábamos por la mañana, de esa vegetación que va creciendo entre la mampostería y que todavía la podemos ver. Efectivamente, uno de los principales retos que tenemos es aprender a mirar la muralla, a disfrutar en ella, a verla, a entenderla, a iluminarla al atardecer y, sobre todo, a integrarla en nuestro día a día. Yo suelo comentar muchas veces que cuando comenzamos los trabajos de rehabilitación, la gente nos decía, ¡ay, esas piedras! Ahora la gente nos habla de, ¡ah, la muralla! Y ahora nuestro reto es que la gente diga, mi muralla. En ese punto nos encontramos, en ese sentido de identidad, de que es algo tuyo. Este sentimiento de propiedad, de orgullo, de reconocimiento y de identidad se ha ido forjando poco a poco y yo creo que desde el ayuntamiento humildemente hemos contribuido a ello. Recuerdo, por ejemplo, cómo hace unos años, en el año creo que fue en el 2006, el Ayuntamiento de Hondarribia abordó la rehabilitación del baluarte de la Reina. Fue, yo creo, que una de las intervenciones más costosas, más complicadas y más grandes que se han hecho. Hay que tener en cuenta que es un baluarte que ya estaba rehabilitado en parte por Manzano Monís y que se hizo una excavación y que, bueno, en fin, se tuvo que improvisar mucho, ¿no?, sobre la marcha. Y me acuerdo que cuando terminamos la excavación arqueológica, yo fui tan lanzada que organizé una visita guiada para los empleados del Ayuntamiento de Hondarribia. Yo entonces también era en ese momento empleada del ayuntamiento, pero consideré que hacía falta empezar por tu propia casa, enseñar lo que estás haciendo a tus compañeros de trabajo y que fueran los que primero vieran lo que se había hecho antes de la inauguración. En ese sentido estamos trabajando. Y es aquí cuando entra la Fundación Armaplaza. La Fundación Armaplaza nos propusimos
el objetivo de dar a conocer nuestra historia, pero comenzando por el propio ciudadano. Esta mañana el alcalde ha citado el programa de Conoce tu ciudad. Es un programa que comenzamos de una forma totalmente ingenua, con un objetivo de que la ciudadanía pues, conociera su ciudad de una forma amable, sencilla, cotidiana. Y además, no solamente le íbamos a explicar lo que tenía en su ciudad, sino que luego lo íbamos a ir a ver, ¿no? Hacíamos esas visitas. Y está funcionando francamente bien. Hemos empezado, por lo tanto, por los propios habitantes de la ciudad. Nada más constituirse la Fundación Arma Plaza, la primera visita guiada que hicimos la organizamos con el Hogar del Jubilado. Les hicimos una visita, les escuchamos y les enseñamos aquellos rincones que ellos conocían perfectamente y yo creo que casi nos enseñaron ellos más a nosotros que nosotros a ellos. En esta línea hemos querido trabajar, estamos trabajando y en la línea, un poco en el discurso que Eusebio nos ha ido transmitiendo, ya no solamente queremos ver piedras, sino queremos ver historias. Queremos ver una ciudad fortificada y queremos escuchar a sus gentes, sus costumbres y el uso de esos espacios que rodean a la muralla. En esta línea estamos trabajando en Crea City y el año pasado, en este foro, y hace unos meses, tuvimos la oportunidad de contar con una charla de un arquitecto, Daniel Carballo, que nos hablaba del uso de un espacio abierto relacionado con la muralla, que son los fosos. Un uso que en época contemporánea se daba, por ejemplo, para el juego de pelota. La verdad es que fue una pista que nos gustó, es un discurso que nos ha gustado tanto a Bayona como a Pamplona, como a Hondarribia, porque los fosos de muralla se han utilizado para muchas actividades y en concreto el juego de pelota nos parecía que podía ser un vínculo, ¿no?, que nos podía también unir no solo la muralla, sino también esa actividad. Por eso simplemente voy a terminar exponiéndoos un vídeo muy cortito que lo hemos hecho hace unos meses. Y en este vídeo vamos a ver muchas cosas. Yo creo que va a ser un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, eso pienso, ojalá que os lo pueda transmitir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la muralla, estamos hablando del uso también de la muralla, estamos hablando de la participación de los habitantes de la ciudad, lo vais a ver. Estamos hablando de la transmisión entre generaciones, hay un público joven importante. Hablaremos de la tradición popular del juego de pelota, hablaremos del euskera y hablaremos de compartir una experiencia ligada a la historia, a la tradición y a la propia identidad de una ciudad que vive su historia y se siente orgullosa de ella.